Era una tarde de otoño normal en Seúl, de esas en las que el cielo parece más bajo y la luz del sol se filtra lentamente entre las hojas amarillentas de los árboles. Han Jung-ho estaba sentado en silencio en uno de los bancos de piedra de la plaza Yeouido, cabizbajo y con las manos entrelazadas, como si esperara algo sin saber exactamente qué. Había aparcado el coche a 2 manzanas de distancia, había despedido a los guardias de seguridad e insistido en que nadie lo acompañara ese día. En las últimas semanas, su rutina había perdido todo sentido y ya no sabía exactamente por qué hacía lo que hacía. Llevaba a su hija al hospital, hablaba con los médicos, oía las mismas respuestas, volvía a casa y fingía que todo estaba bajo control. Pero no era así. Su-min, su hija de 9 años, no había movido las piernas desde el accidente, y ya habían pasado 7 meses. Ese día en particular, Jung-ho había llevado a Su-min a la plaza solo porque ella se lo había pedido. Quería ver las palomas, el kiosco de música, los niños correteando, aunque ella solo pudiera observar, sentada tranquilamente en su silla de ruedas. La niña llevaba una gorra de rayas, los pies cubiertos por una manta azul, y sonreía levemente, casi tímidamente, como si quisiera aliviar la carga sobre los hombros de su padre. Estaban así, en silencio, cuando se acercó un niño. Debía de tener unos 12 años, delgado, descalzo y con la ropa sucia. El tipo de niño que la mayoría de la gente evita conocer. Pero se acercó directamente, como si ya supiera con quién se iba a encontrar. Se detuvo frente a la silla de ruedas, miró a Su-min y dijo sin dudar: «Puede volver a caminar. Si me dejas, puedo ayudarla». Han Jung-ho tardó unos segundos en comprender lo que había dicho el chico. Al principio pensó que era una especie de petición de dinero, quizás una treta para llamar la atención. Pero el chico no le tendió la mano, no pidió nada. Simplemente se quedó allí, mirando a So-min como si ya la conociera. El padre se levantó lentamente, con cierta desconfianza, y le preguntó su nombre. «Min-ho», respondió, sin apartar la vista de la chica. Jung-ho miró a su alrededor, intentando ver si alguien lo observaba, si era una trampa, un montaje, pero no había nadie alrededor prestándoles atención. Min-ho parecía solo. No llevaba mochila, ni móvil, ni señales de estar con alguien. Y, sin embargo, parecía completamente seguro de lo que decía. «Si quieres, puedo intentarlo ahora», repitió. La calma con la que no encajaba con su aspecto. Estaba sucio, con las manos mugrientas, el rostro delgado y un viejo moretón en el codo. Pero él habló como si no estuviera allí pidiendo permiso. Habló como si estuviera ofreciendo algo que ya sabía que funcionaría. Jung-ho se enojó al principio. Pensó que era cruel. ¿Qué clase de niño le diría algo así a una niña que no puede caminar? ¿Quién plantaría tanta esperanza en el corazón de un padre? Pero cuando miró a So-min, vio que ella tenía curiosidad. No, estaba asustada. No estaba triste. Simplemente miraba a Min-ho como si quisiera comprender. Era raro ver algún tipo de expresión diferente en su rostro desde el accidente, y eso lo conmovió. «¿Qué quieres decir con ayuda?», preguntó, ahora en un tono más tranquilo pero aún firme. Min-ho se encogió de hombros. «No es complicado. Solo tienes que confiar. Ya he hecho esto antes». Esa frase hizo que Jung-ho diera un paso atrás. La cabeza le daba vueltas. Era un hombre racional, acostumbrado a los datos, los diagnósticos, las predicciones. Ya había llevado a Su-min a los mejores hospitales de Corea, consultado a especialistas en Estados Unidos y Japón. Ninguno ofrecía una posibilidad real. Y ahora, allí en medio de la plaza, un niño descalzo decía que podía resolverlo. No parecía correcto. Pero claro, no parecía un farol. Jung-ho volvió a sentarse, pero no apartó la vista del niño. Había algo allí que lo inquietaba y lo intrigaba a la vez. Min-ho permaneció de pie, con la misma expresión tranquila y pausada. No parecía estar allí por casualidad, ni temeroso de que lo echaran.
como a otros niños de la calle que se acercaban a familias bien vestidas. Parecía saber que tenía algo importante entre manos. La plaza estaba tranquila, con algunas personas pasando a lo lejos, pero nadie las notó. Su Min los miró a ambos, con la mirada atenta, como absorbiendo cada detalle de aquella extraña conversación. Fue entonces cuando Min Ho se agachó, rozó ligeramente los pies cubiertos de la niña y dijo en voz baja: «Si quiere, ahora es el momento». El gesto no fue agresivo, fue ligero, casi respetuoso, pero fue suficiente para que Jung Ho se levantara de nuevo por impulso. Se interpuso entre los dos, como para protegerlos, pero no dijo nada. Simplemente miró a Min Ho a los ojos, esperando una explicación más detallada. El niño pareció comprender la resistencia de su padre. No insistió ni discutió. Simplemente señaló un espacio vacío en la plaza, más lejos, cerca de un árbol, y dijo: «Mejor así». Luego se giró para caminar hacia allí, como si estuviera seguro de que lo seguirían. Y por alguna razón que Jung Ho no pudo explicar después, lo hizo. Empujó la silla de ruedas lentamente, siguiendo al niño. So-min no dijo nada, pero se aferró a los brazos de la silla con fuerza, como si presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. El camino hasta el árbol tardó menos de 1 minuto, pero pareció más largo. Jung Ho miró a su alrededor, tratando de entender qué hacía. Era un hombre práctico y escéptico, y allí estaba, empujando a su hija a una esquina de la plaza por culpa de un niño sucio y descalzo. Pero había algo en esa mirada tranquila y directa que no podía ignorar. No era charlatanería, no era un espectáculo, era diferente, real, tal vez. Jung Ho colocó la silla de ruedas frente al árbol, en un espacio donde la luz del atardecer se filtraba entre las hojas. Era un rincón tranquilo de la plaza, lejos del kiosco de música y los juegos infantiles, donde la tierra compactada calentaba un poco el suelo. Min Ho sacó un trozo de tela vieja de su bolsillo y lo colocó en el suelo con cuidado, como si tuviera algún valor. Luego le pidió a Su Min que se quitara los zapatos. Jung Ho dudó. No quería exponer a su hija, y mucho menos dejarla vulnerable así, sin saber qué iba a hacer ese chico. Pero Su Min empezó a desatarle las zapatillas lentamente, sin decir nada. Y una vez más, fue ese movimiento suyo lo que desarmó a su padre. Se agachó y la ayudó, sin hacer preguntas. Min Ho se arrodilló entonces ante sus pies, puso las manos sobre sus delgados tobillos y cerró los ojos. Permaneció así unos segundos. El silencio era total. No se oía nada más que el crujir de los árboles y el lejano ruido de los coches. Jung Ho observaba cada gesto con atención. Min Ho no hacía ningún movimiento teatral, no decía palabras extrañas, no parecía estar actuando. Simplemente se quedó allí, quieto, con los ojos cerrados y las manos quietas. So-min estaba seria, pero no incómoda. Miró al chico como si confiara en él, una confianza que no provenía de la lógica, sino de un sentimiento que ella misma no podía explicar. Fue entonces cuando Min Ho abrió los ojos y dijo en voz baja: «Inténtalo ahora». Su Min miró a su padre. Instintivamente la agarró del brazo y le dijo que no era necesario, que podían irse. Pero ella ya lo estaba intentando. Con esfuerzo, se agarró a los brazos de la silla y se impulsó hacia adelante. Y allí, por primera vez desde el accidente, sus pies se movieron. Un poco, pero se movieron. Jung Ho no supo cómo reaccionar de inmediato. Miró fijamente los pies de su hija como si esperara que lo que acababa de ver fuera una ilusión. No tenía sentido. 7 meses de pruebas, fisioterapia, diagnósticos y nada. Ninguna señal de respuesta. Y ahora, allí, en la tierra de una plaza, su pierna se había movido. Su Min también parecía sorprendida. No sonrió, no habló. Solo se miró los pies con los ojos muy abiertos, como si quisiera asegurarse de que no lo había imaginado. Min Ho simplemente observaba, en silencio. No celebró, no sonrió, no hizo ningún gesto de «te lo dije». Simplemente observaba,
como si esperara algo más. Jung-ho se inclinó lentamente, tocó la rodilla de su hija y preguntó, casi en un susurro, ¿sentiste eso? Su-min asintió lentamente, sin apartar la vista de sus piernas. Sentí un peso aquí, como si algo hubiera despertado, dijo. Era la primera vez que usaba esa palabra desde el accidente. Sentir. Min-ho se levantó entonces. Estaba sudoroso. Su rostro brillaba bajo la tenue luz que se filtraba a través de las hojas. Se pasó la mano por los pantalones rotos, como si terminara un trabajo y limpiara sus herramientas. Jung-ho se giró hacia él, ahora con una mezcla de incredulidad y urgencia. ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Pero el chico simplemente negó con la cabeza, como si no importara. Ella ya lo tenía todo. Solo necesitaba que alguien se lo recordara, respondió, y comenzó a alejarse. Jung-ho lo siguió, todavía aturdido. Le preguntó si necesitaba algo, si tenía padres, un hogar, un lugar a donde ir. Min-ho simplemente dijo que no, y que no podía quedarse. No es para mí, dijo, y señaló a Su-min. Es para ella. Ahora te toca a ti. Y siguió caminando, descalzo, desapareciendo entre los árboles de la plaza sin mirar atrás. Jung-ho corrió al lado de su hija, todavía intentando comprender qué estaba pasando. Su-min mantenía las manos firmes en los brazos de la silla, como si se viera atrapada entre el miedo a volver a intentarlo y la esperanza de poder hacerlo. Se agachó frente a ella y preguntó con cuidado, ¿quieres intentar levantarte? La niña dudó. Respiró hondo. Luego apoyó los pies descalzos en el suelo, muy despacio, como si probara su propio cuerpo por primera vez. Hubo un silencio tan intenso que parecía que hasta los pájaros se habían detenido. Entonces, con esfuerzo, impulsó su cuerpo hacia adelante. Le temblaban las piernas. Su cuerpo no obedecía con precisión, pero algo había ahí. Fuerza. Poca, pero suficiente. La suficiente para que se quedara medio levantada un segundo, sostenida por las manos de su padre. No llegó a incorporarse del todo, pero sí lo suficiente como para que él sintiera el cambio de peso. Era real. Su cuerpo estaba reaccionando, y sintió que el suelo se le escapaba en ese instante. Por un segundo, todo lo que había vivido en los últimos meses quedó en suspenso. Sostuvo a su hija en brazos y se sentó, con ella en su regazo, todavía en la plaza, sin poder contener las lágrimas. No era hombre de llorar en público, pero en ese momento nada más importaba. So-min, con la cabeza apoyada en su hombro, parecía aliviada, casi serena. Permanecieron allí un rato, sin decir nada, solo sintiendo ese momento que desafiaba todo lo que habían vivido. Cuando por fin volvieron al coche, ella le pidió que le quitara la manta de los pies. Quería sentir el frío suelo del coche, como antes. Él obedeció. La ciudad a su alrededor continuó con normalidad. Bocinas, conversaciones, el sonido de una sirena a lo lejos. Pero para ambos, fue como si todo se hubiera detenido. Jung-ho miró por el retrovisor intentando encontrar alguna señal del chico, pero ya no estaba. Había desaparecido como había llegado, y sin embargo, algo de él había permanecido, algo que ni la medicina ni la lógica podían explicar. Al día siguiente, Jung-ho llevó a Su-min al hospital para hacerle pruebas, aunque sabía que nada había cambiado en su rutina médica hasta ese momento. Los médicos se sorprendieron por el movimiento en las piernas de la niña, pero con su experiencia pidieron calma. Podría ser un reflejo nervioso, una respuesta aislada, pero necesitamos tiempo para entenderlo, dijeron. Para Jung-ho, escuchar eso fue una mezcla de alivio y frustración. Quería creer que este pequeño cambio era el comienzo de algo, pero la cautela de los médicos pareció frenar su esperanza. Sin embargo, Su-min era diferente. Ese día, por primera vez en meses, le pidió a su padre que la llevara al parque cerca de su casa. Quería ver las hojas de cerca, sentir el viento en la cara. Parecía que algo dentro de ella había despertado junto con esas piernas que se movían, aunque tímidamente. Durante la semana siguiente, Jung-ho notó cambios sutiles en Su-min que no podían explicarse.
Intentaba incorporarse sola, alcanzaba objetos, parecía más despierta y participativa. Era imposible decir que había vuelto a caminar, pero había una clara diferencia en su disposición a intentarlo. No le contó a nadie sobre el chico de la plaza ni sobre lo sucedido esa tarde. Era algo que parecía más íntimo, una experiencia que solo él y Su Min compartían. Aún así, la presencia de Min Ho quedó grabada para siempre en sus vidas, como un punto de inflexión silencioso, imposible de ignorar. Jung Ho sabía que, aunque los pasos fueran pequeños, algo había cambiado ese día, algo que ninguna máquina ni medicina había podido despertar. Era la voluntad, la esperanza, y quizás algo más que jamás podría explicar. En los días siguientes, Jung Ho empezó a ver a su hija de otra manera. Antes, la veía como una niña atrapada en su cuerpo, una niña que necesitaba cuidados constantes, que estaba limitada. Ahora, veía a alguien luchando por recuperar un poco de su vida, alguien que deseaba más de lo que su cuerpo le permitía. Cada pequeño movimiento de Su Min se sentía como una victoria silenciosa, y no quería desperdiciar ninguno de esos pequeños logros. Durante una visita a fisioterapia, notó que su hija estaba más centrada, más decidida, y aunque los médicos seguían siendo cautelosos, podía percibir que el cambio no era solo físico, sino emocional. Su Min estaba más presente, más conectada con su cuerpo, y eso se reflejaba en su forma de ver el mundo. Jung Ho nunca pudo comprender del todo qué había sucedido aquel día en la plaza. Intentó buscar a Min Ho varias veces. Regresó a lugares donde el chico podría haber aparecido. Habló con la gente de la zona, pero nadie sabía nada de él. Era como si Min Ho hubiera sido un fragmento de su vida, un momento que llegó y se fue demasiado rápido para explicarlo. Para su padre, aquella historia parecía un sueño, una especie de milagro difícil de aceptar. Aún así, decidió no cuestionarlo demasiado. Para Su Min, para él, para todos los que amaban a la chica, aquella tarde fue un punto de inflexión. No importaba de dónde hubiera venido aquella ayuda inesperada, pero que hubiera existido y que hubiera cambiado algo, eso era innegable. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas después de aquel simple y extraño momento en una plaza de Seúl. Con el paso de las semanas, Jung Ho empezó a notar una diferencia que iba más allá de los pequeños movimientos físicos de su hija. Su Min parecía más dispuesta a comunicarse, a intentar interactuar. Antes, su rutina se caracterizaba por un silencio casi constante, interrumpido solo por los cuidados necesarios. Ahora, daba sutiles señales de que quería participar más que antes. A veces, cuando le hablaba, notaba un brillo diferente en sus ojos, como si esa esperanza silenciosa que Min Ho había encendido siguiera ahí, firme y resiliente. Era algo que Jung Ho no podía explicar, pero lo sentía profundamente. Por muy racional que fuera, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que ese encuentro había sido un punto de inflexión. También empezó a observar con más atención a la gente que lo rodeaba. Observó a los niños jugando, a las familias reunidas en los parques, a los mendigos y a los transeúntes. Min Ho, el niño descalzo, había sido un extraño que había entrado en sus vidas inesperadamente, pero había dejado una huella. Jung Ho intentó imaginar quién podría ser, qué historia portaba, pero no encontró respuestas. El niño parecía haber aparecido allí solo por un instante, como un destello que desapareció tan rápido como había llegado. Y a pesar de toda su incredulidad, la única certeza que Jung Ho tenía era que esa tarde había cambiado algo dentro de su hija y dentro de él, algo que ninguna explicación lógica podía alcanzar. A partir de ese día, la relación entre Jung Ho y Su Min también cambió. Él se dio cuenta de que su esperanza, que creía perdida durante tanto tiempo, estaba recuperando terreno en los pequeños detalles. Por difícil que fuera seguir cada avance lento e incierto, aprendió a apreciar su esfuerzo
incluso cuando todo parecía imposible. Muchas veces, cuando nadie la veía, la observaba intentando moverse, intentando superar la debilidad muscular, intentando desafiar sus propias limitaciones. Su-min no necesitaba hablar para demostrar que quería algo nuevo, que quería cambiar. Y eso, para su padre, valía más que cualquier diagnóstico o tratamiento costoso. Era la vida intentando recuperar lo que el dolor le había arrebatado. Las noches seguían siendo largas, llenas de preocupación y dudas, pero también con momentos de silencio y complicidad. Jun-ho sentía una mezcla de miedo y esperanza que solo quienes lo han vivido conocen. No era fácil dejar de lado la racionalidad. No era fácil creer en un chico que apareció de la nada y dijo que podía hacer caminar a su hija. Pero no podía negar lo que vio, lo que sintió en ese momento. Aquella tarde en la plaza no había sido un hecho aislado. Había sido el comienzo de una nueva forma de ver lo que parecía imposible. Y por extraño que fuera, era algo que cambiaría sus vidas para siempre. Con el tiempo, Jun-ho empezó a aceptar que algunas cosas de la vida no se podían explicar con la ciencia ni la lógica. No era un hombre supersticioso, pero tampoco podía negar el poder de aquel encuentro con Min-ho. Para él, el chico era más que un niño de la calle, más que un extraño aparecido por casualidad. Era alguien que había traído un soplo de esperanza en una situación donde todo parecía perdido. Y a pesar de la duda constante que lo acompañaba, sentía que aquella tarde había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Era como si el simple gesto del chico hubiera despertado algo latente en su hija. Una fuerza que ni siquiera él, con todo el dinero del mundo, había podido encontrar. Seung-min continuó evolucionando, lentamente, con pequeños avances que llenaron la casa de Jun-ho de una energía inédita. Cada intento de mover las piernas, de incorporarse sin ayuda, de alcanzar un juguete en el suelo, era celebrado en silencio. Era un esfuerzo invisible para quienes no vivían con ellos, pero para padre e hija lo era todo. La transformación no se debía a un milagro repentino, sino a un cambio profundo que se estaba produciendo allí, en el corazón y el cuerpo de la niña. Y Jun-ho sabía que, aunque nunca comprendería del todo lo que había sucedido ese día, de una cosa estaba seguro: ese cuadrado y ese niño habían cambiado sus vidas para siempre. Jun-ho se volvió más presente durante las sesiones de fisioterapia de su hija. Ya no se quejaba de las horas que pasaba en el hospital, ni de los constantes viajes. Sabía que todo esfuerzo valía la pena, aunque los resultados fueran lentos. En casa, reorganizó la habitación de Su-min para facilitarle los movimientos, colocando alfombrillas antideslizantes y barras de apoyo donde fuera posible. Su-min, a su vez, mostró más paciencia y disposición a participar. A veces, durante las sesiones, miraba a su padre con una sonrisa tímida, como si quisiera compartir con él el logro de ese movimiento o esa postura que había logrado mantener. Era un pequeño intercambio de fuerza entre ellos, silencioso y genuino. A pesar de los cambios, la rutina seguía siendo pesada. Las noches eran largas y el cansancio se apoderaba de ellos, pero algo había cambiado en el ambiente. La tensión que antes se cernía sobre la casa dio paso a una sensación de lucha compartida, de auténtica esperanza. Jun-ho no sabía si provenía de haber conocido a Min-ho o del deseo de su hija de seguir adelante. Quizás era una mezcla de ambas cosas, algo inconmensurable, pero que estaba ahí, latiendo en el cuerpo y la mente de Su-min. Sabía que el camino aún era largo e incierto, pero finalmente sintió que no estaban solos. Una tarde cualquiera, mientras Su-min intentaba mantener el equilibrio apoyándose en la silla, Jun-ho notó algo diferente. Estaba más segura, más decidida. No era solo un movimiento mecánico, sino un intento consciente de superarse. Recordó al niño descalzo, Min-ho, y la simple forma en que había colocado una tira de tela en el suelo para que la niña la pisara. No podía explicar por qué,
Pero aquella escena parecía transmitir una energía que ningún tratamiento médico había podido despertar. Jung-ho miró a su hija con una mezcla de orgullo y asombro, sintiendo que, en ese momento, algo había cambiado para siempre en su interior. Esa misma tarde, Jung-ho hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo posible para ayudar a Soo-min a caminar de nuevo, aunque sus pasos fueran lentos y difíciles. Sabía que el camino no sería fácil y que la recuperación dependía de mucho más que el ejercicio físico. Requeriría fuerza de voluntad, paciencia, amor y quizás un poco de esa fuerza que Min-ho había despertado. El padre sujetó con fuerza la mano de su hija mientras ella intentaba dar otro pasito. Era una escena sencilla, pero con un significado inmenso. Allí, en esa plaza, en ese momento, una nueva esperanza comenzó a extenderse por sus vidas. En los días siguientes, la rutina de Jung-ho y Soo-min adquirió un ritmo diferente. La naciente constante presencia de esperanza cambió incluso sus conversaciones. Pasó la noche mirando el rostro de su hija mientras dormía, intentando recordar cada pequeño cambio, cada suspiro. La medicina no tenía respuestas para lo que sucedía, pero él sentía que algo profundo estaba sucediendo allí, algo que iba más allá de pruebas y diagnósticos. Las noches seguían siendo largas y silenciosas, pero a diferencia del pasado, tenían un brillo diferente, una sutil luz de confianza que se instalaba lentamente, pero nunca regresaba. Jung-ho empezó a hablar con otras familias que atravesaban situaciones similares. Descubrió que, a pesar de sus diferencias, todos compartían historias de encuentros inesperados, de momentos en los que la vida parecía ofrecer una oportunidad cuando todo parecía perdido. Estas conversaciones no trajeron milagros, pero reforzaron lo que ya sentía, que la fuerza de una persona puede despertar en los momentos más inesperados y que a veces la esperanza surge de un gesto simple, inesperado y casi invisible. Soo-min, incluso sin saberlo, lo demostraba día tras día, una lección de resiliencia y fe silenciosa. Jung-ho comenzó a observar con más atención las pequeñas señales de mejoría de Soo-min. Cada movimiento que hacía, por pequeño que fuera, era celebrado con una sonrisa contenida, con un brillo en los ojos que no había visto en meses. Sabía que la recuperación no sería lineal, que habría días buenos y días malos, pero eso no disminuía la fuerza de la esperanza que crecía entre ellos. Soo-min parecía entenderlo también. La chica empezó a esforzarse más en las sesiones de fisioterapia, incluso cuando el cansancio intentaba apoderarse de ella. Era como si un nuevo motor se hubiera encendido en su interior, y no podía explicar exactamente por qué, pero sabía que todo había empezado ese día en la plaza, con Min-ho. Al recordarlo, Jung-ho se preguntaba cómo podría agradecer al niño descalzo que apareció de la nada y cambió el destino de su hija. Nunca pudo volver a verlo, e incluso si lo hubiera hecho, no sabía qué le diría. Quizás un simple gracias de un padre a un niño hubiera bastado. Min-ho, con su apariencia humilde y sus palabras directas, había despertado algo que ni todo el dinero del mundo podría comprar: la fe en lo imposible. Esta fe silenciosa había llegado a guiar sus vidas, impulsando cada intento, cada esfuerzo, cada pequeño paso que Soo-min daba. Era una historia que jamás olvidaría, ni dejaría que otros olvidaran. Con el paso de los meses, la mejoría de Soo-min continuó lenta pero firmemente. Cada paso, cada movimiento, por pequeño que fuera, representaba una victoria silenciosa para la familia. Jung-ho dedicó horas a supervisar de cerca cada progreso, no solo en las sesiones de fisioterapia, sino también en su vida diaria. Observó que la niña estaba más presente, más conectada con su propio cuerpo, y esto se reflejaba en su postura y su forma de interactuar con el entorno. No fue una recuperación milagrosa, pero sí una recuperación posible, hecha de pequeños momentos que, sumados, empezaron a dar un nuevo significado a cada uno. Aún así,
El misterio que rodeaba a Min-ho persistía. Jun-ho no dejó de buscarlo, pero el niño parecía haber desaparecido de la ciudad, como si nunca hubiera existido. Esta ausencia solo agravó la historia. Un encuentro improbable que desencadenó una transformación que ningún tratamiento ni diagnóstico podía explicar. Para Jun-ho, no fue solo una coincidencia. Fue algo que trascendió lo ordinario y tocó lo extraordinario de la vida cotidiana. Y a pesar de la falta de respuestas, se mantuvo firme, convencido de que aquella tarde en la plaza había sido el punto de inflexión que trajo una nueva vida a su hija. La constante presencia de la esperanza también empezó a cambiar la forma en que Jun-ho veía su propia vida. Ya no era solo el padre desesperado que buscaba todas las soluciones posibles para salvar a su hija. Poco a poco, empezó a ver cada momento como una oportunidad, un momento que podía marcar la diferencia. Incluso con la agotadora rutina, encontró una fuerza que desconocía, impulsado por un amor que parecía más grande que cualquier miedo o frustración. Las dificultades continuaron, por supuesto, pero su peso parecía menor ante el deseo de ver a Su-min dar otro paso, aunque fuera pequeño. Su-min, a su vez, comenzaba a adaptarse a esta nueva realidad, una vida que, aunque llena de desafíos, estaba llena de posibilidades. Aún no podía caminar sola, pero cada día se esforzaba un poco más, con un esfuerzo que solo conoce a alguien que ha vivido una lucha tan intensa. Jun-ho se dio cuenta de que la niña estaba aprendiendo a ser paciente consigo misma, a comprender que la recuperación era un proceso y que no bastaba con desearlo, había que perseverar. Y esta transformación silenciosa, invisible para quienes no vivían con ella, fue, para su padre, la prueba más contundente de que algo realmente había cambiado aquella tarde en la Plaza. Un domingo por la mañana, Jun-ho llevó a Su-min a pasear por el mismo parque donde todo empezó. Ese lugar sencillo que antes era un espacio público más, ahora tenía un significado especial para ellos. Mientras veía a los niños correr y jugar, su padre sintió una mezcla de emociones, alegría, tristeza y una esperanza serena que nunca se desvaneció. Su-min intentaba mantener los pies en la tierra, incluso con la ayuda de su padre, y cada vez que conseguía mantener el equilibrio, una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Esa imagen quedó grabada para siempre en la mente de Jun-ho, su hija luchando, esforzándose, viviendo. Lo que sucedió ese día en la plaza con Min-ho fue un punto de inflexión, pero el camino aún era largo. Jun-ho sabía que cada paso que daban allí era el resultado no solo de ese encuentro inesperado, sino también de una compleja combinación de amor, esfuerzo y paciencia. No estaba seguro de qué le depararía el futuro a Su-min, pero una cosa estaba clara: nada volvería a ser igual. Habían cruzado una barrera invisible que separaba la resignación de la esperanza. Y aunque nadie podía predecir los siguientes capítulos de esta historia, ese momento dejó claro que la vida, incluso en las situaciones más difíciles, siempre puede sorprender. Con el tiempo, la historia de Su-min y Jun-ho empezó a correr la voz entre conocidos y profesionales de la salud que los acompañaban. No fue solo su lenta recuperación, sino también la forma en que la esperanza había regresado a su hogar lo que llamó la atención. Muchos médicos admitieron que, a pesar de los avances tecnológicos, había algo que no podían explicar. Vieron un brillo diferente en los ojos de Su-min, un deseo que no encajaba en los protocolos tradicionales. Para Jun-ho, estas historias eran una mezcla de consuelo y preocupación. Consuelo al saber que no estaban solos. Preocupación por no comprender del todo lo que había sucedido en esa plaza, en esa fatídica tarde. Mientras tanto, So-min seguía adelante, afrontando cada día con una determinación que sorprendía incluso a sus seres queridos. Ya no era solo la chica que había sufrido el accidente, sino una niña que encontraba motivos para luchar en su propio cuerpo. Pequeñas victorias, como permanecer sentada más tiempo o mover un dedo, se convertían en grandes logros.
Jung-ho veía estos cambios como prueba de que conocer a Min-ho no había sido una coincidencia, sino un momento de profunda conexión, una invitación a creer en lo imposible. No tenían respuestas, pero sí una historia que seguía transformando sus vidas. Había días en que Jung-ho sentía el peso de la incertidumbre y el cansancio más que la esperanza. Se preguntaba si lo que habían vivido era solo un frágil sueño, a punto de ser destrozado por la cruda realidad. Pero bastaba con mirar a Soo-min para que esa duda desapareciera, al menos por un instante. Ver su esfuerzo, incluso en los pequeños detalles, renovaba sus fuerzas. Comprendió que esa fe, silenciosa, incluso sin garantías, era lo que los mantenía en pie. No era un milagro en el sentido tradicional, sino un movimiento gradual que requería paciencia y valentía para seguir adelante. Y eso, para un padre, era lo único que importaba. Al final de ese día, mientras acostaba a su hija, Jung-ho sintió un silencio diferente en la casa. Era el silencio de la esperanza que se instalaba, firme y constante, incluso ante la duda. Sabía que el camino aún sería largo y que el futuro era incierto. Pero esa tarde en la plaza, el encuentro inesperado con Min-ho había dejado una huella que ningún diagnóstico podría borrar. Era una historia de lucha, de amor y de fe silenciosa, una historia que, para Jung-ho y Soo-min, cambiaría para siempre el significado de la palabra posible. Durante las siguientes semanas, Jung-ho y Soo-min comenzaron a crear pequeñas rutinas que ayudaban a su hija a sentirse más segura y confiada. Eran ejercicios sencillos, gestos que antes parecían imposibles y que, con paciencia, se convirtieron en parte de su día a día. Su padre siempre estaba cerca, animándola, sin presionarla, respetando el tiempo de su hija. Aprendió a interpretar las señales de su cuerpo, a saber cuándo era mejor descansar y cuándo era momento de insistir un poco más. Estas sencillas rutinas, realizadas con cariño y atención, sentaron las bases para que Soo-min pudiera seguir progresando, aunque fuera lentamente. La plaza donde todo empezó se convirtió en un símbolo silencioso para ellos, un lugar de renovación y transformación. Jung-ho no solía visitarlo, pero cada vez que pasaba, recordaba al niño descalzo, Min-ho, y la sencillez con la que se había acercado a ellos. Era un recuerdo que mezclaba añoranza y gratitud. No sabían quién era ni dónde estaba, pero sabían que su encuentro había sido decisivo. Y aunque el mundo no tuviera respuestas, esa historia quedaría grabada para siempre en el corazón de la familia. Con el paso del tiempo, los pequeños logros de Soo-min empezaron a darle a Jung-ho más confianza en el futuro. Vio a su hija incorporarse sola, alcanzar objetos que antes estaban fuera de su alcance e incluso sonreír con una alegría más espontánea. Estos momentos, aunque sencillos, tenían un peso enorme para ambos. Cada paso adelante era un paso más lejos del miedo que dominaba la casa. Una prueba de que la vida, en efecto, podía avanzar. Conocer a Min-ho había sido más que una coincidencia. Fue el detonante de todo esto, una chispa que nadie pudo apagar. Sin embargo, incluso con esta renovada esperanza, Jung-ho no se dejó engañar por la ilusión de una recuperación rápida o completa. Sabía que el camino aún sería largo, que habría desafíos y contratiempos, pero la diferencia radicaba en que, esta vez, veía la posibilidad real de progresar. Soo-min también parecía comprenderlo, y juntos construyeron una vida donde el esfuerzo y el amor iban de la mano. Este cambio silencioso, casi invisible para quienes no los conocían, fue la verdadera transformación. Un testimonio de que, a veces, la vida nos sorprende justo cuando dejamos de esperarla. A pesar de su apretada agenda, Jung-ho logró encontrar tiempo para cuidarse. Se dio cuenta de que, para ser fuerte junto a su hija, necesitaba cuidar su propia mente y cuerpo. Empezó a asistir a un pequeño grupo de apoyo para padres en la misma clínica que atendía a Soo-min. Allí,
conoció a otras personas que atravesaban dificultades similares y compartieron su historia, escuchando historias que, de alguna manera, le ayudaron a comprender que no estaba solo. Estas conversaciones le dieron a Jun-ho una nueva perspectiva, demostrando que, a pesar de las dificultades, la comunidad y el intercambio de experiencias hacen la fuerza. Fue un paso importante para él, quien antes se sentía aislado y perdido. Mientras tanto, Soo-min continuó su progreso, aunque lento y difícil. Empezó a reconocer que ya no estaba sola en esta lucha. Su padre estaba allí, firme y paciente, y eso marcó la diferencia. Por la noche, cuando Jun-ho la ayudaba a acostarse, sentía la silenciosa gratitud de su hija, que, incluso sin palabras, transmitía confianza y esperanza. Esa rutina, compuesta de cuidados diarios y pequeños avances, era su nueva normalidad. Una vida que, a pesar del dolor y la incertidumbre, prometía días mejores. En una tarde tranquila, Jun-ho encontró un momento para reflexionar sobre todo lo que habían vivido hasta entonces. Pensó en cómo la vida, con sus giros inesperados, había puesto a Min-ho en su camino, un chico que parecía tener solo sencillez, pero que terminó reavivando una esperanza que parecía perdida. Este recuerdo le hizo comprender que la ayuda no siempre llega de donde uno la espera, y que a veces, lo más inesperado puede convertirse en el punto de inflexión de toda una historia. Sabía que no podía controlar el futuro, pero podía elegir seguir adelante, guiado por esa fe silenciosa que el chico despertó en Soo-min y en sí mismo. Soo-min, a pesar de todas las dificultades, se había convertido en una niña más fuerte, aunque no había recuperado del todo la movilidad. Sus esfuerzos, combinados con el amor incondicional de su padre, crearon un entorno donde lo imposible parecía menos lejano. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas, y quizás esa fue la mayor lección de aquella experiencia, que la verdadera transformación ocurre en la vida cotidiana, en las pequeñas decisiones tomadas con valentía y perseverancia. Jun-ho guardó esa historia como un preciado secreto, un capítulo de dolor, lucha y, sobre todo, esperanza que sabía que nunca olvidaría. Ese día, cuando Min-ho apareció en la plaza, algo invisible ocurrió. No fue un milagro en el sentido tradicional, ni una cura instantánea, sino un cambio profundo en la forma en que Jun-ho y Soo-min veían el futuro. Fue el despertar de una esperanza que, incluso ante tanto dolor e incertidumbre, encontró espacio para crecer. Este simple e inesperado encuentro allanó el camino para que volviera a luchar por cada movimiento, por cada paso, por cada logro que parecía imposible. Y esta lucha silenciosa, que tuvo lugar lejos de los focos, continúa hasta el día de hoy, marcada en la memoria y los corazones de quienes la vivieron. Jun-ho nunca olvidó a ese niño descalzo, Min-ho, que apareció con una promesa simple y firme: hacer que Soo-min volviera a caminar. No importaba si era solo fe o casualidad. Lo que importaba era que, ese día, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia de amor, resistencia y una fe silenciosa que rompe con lo ordinario y se transforma en esperanza. Para Jun-ho y Soo-min, la vida nunca volvió a ser la misma, y a pesar de todo, aprendieron que la posibilidad de cambio siempre está ahí, en un simple gesto, en la valentía de continuar paso a paso.